Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Legalmente tu Gurú Jurídico. Hoy vamos a estrenar cápsula de paso cero. Y aquí viene la pregunta, ¿estás pensando en salirte de tu casa porque ya no quieres vivir con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo? Bueno, este video te va a funcionar, detente y escúchalo con calma porque puede ahorrarte meses o incluso años de pleitos. Salir del domicilio no simplemente es una decisión emocional, personal o práctica, también es una decisión que va a tener consecuencias jurídicas importantes. Aquí lo más delicado no es irte, lo más delicado es lo que va a pasar después, es decir, cuando llega el momento de discutir bienes, hijos, hijas, la nueva dinámica familiar, ¿no? En derecho familiar hay una verdad que casi nadie te dice a tiempo, ¿no? Una cosa es tener un derecho y otra cosa muy distinta es poder acreditarlo. Esto es justamente lo que queremos explicarte hoy en esta cápsula de paso cero y le llamamos así porque cuando una relación se rompe, la mente se va al urgente. Me voy, ya no puedo, necesito respirar, ya no soporto una discusión más. Y bueno, eso es entendible. El problema es que en medio de todo ese desgaste, muchas personas salen sin prever nada, sin darse cuenta que dejan atrás algo más que una casa, dejan el control material completo de bienes, documentos, pruebas. Y después, cuando quieren defender lo que les corresponde, descubren que pues no basta con tener la razón, ¿no? Hay que poder demostrarlo. Entonces, antes de entrar a lo práctico, una aclaración indispensable. Algunas implicaciones de salirte de casa pueden variar según el estado en el que vivas. Cada entidad tiene peculiaridades en su legislación civil o familiar, así que no podemos darte una receta universal, pero sí vamos a darte un paso cero que sirve en cualquier lugar, lo mínimo indispensable para que tu salida, si es que decides hacerlo, pues sea inteligente, más segura y menos costosa legalmente. Ahora sí, ¿qué es lo que suele pasar cuando alguien se sale sin prever? Pasa esto, la otra parte se queda con la posesión física del domicilio y con eso muchas veces se queda también con el acceso a documentos personales, estados de cuenta, contratos, facturas, escrituras, recibos. Y en otras ocasiones, pues hasta con dispositivos electrónicos, ¿no? La computadora, las tablets, donde hay información súper relevante como correos, mensajes, archivos, pues comprobantes de pago, datos laborales o bancarios. Y aunque después existen vías legales para poder solicitar esa información, la realidad es que el camino se vuelve más lento, más caro y más desgastante, por lo que no se asegura tiempo. Después vas a tener que perseguirlo a ciegas, ¿sale? Entonces, esta cápsula tiene 3 bloques muy claros. El primero es documentos personales, el segundo es la vida cotidiana y el tercero pues es la cuestión del patrimonio y de hijas y de los hijos, ¿no? Al final vamos a decirte algo que para nosotras pues es sumamente importante y es irrenunciable, ¿no? Si hay violencia, tu seguridad siempre va a ir primero. Empezando por el primer bloque, hablando de los documentos personales, pues parece muchas veces obvio, pero la realidad es que no lo es. O sea, si estás pensando separarte o salirte de tu casa, lo primero que debes de ubicar y mantener a salvo y es lo que te permite seguir funcionando sin depender de que la otra persona te lo entregue o de que te permita entrar a la casa para retirarlo. Entonces, mantener a salvo significa que estén en un lugar seguro, donde solamente tú puedas tener acceso cada vez que los necesites o en el momento en que te lo pide el abogado. ¿De qué hablamos? De lo esencial. El INE, el acta de nacimiento, acta de matrimonio, pasaporte, si es lo que lo tienes, el pasaporte de los niños, documentación médica básica, como las credenciales del IMSS, credenciales o documentos indispensables para tus hijos, si es que se van a ir contigo, como las credenciales de la escuela o las credenciales del IMSS de los niños, etcétera, ¿no? Aquí tenemos importante también que consideres todas aquellas documentaciones respectivas a la escuela y a las actividades extracurriculares de tus hijos, no solamente los de salud. Y respecto de tu persona, pues los documentos laborales, ¿no? Si utilizas un gafete o una credencial para poder entrar a trabajar, es importante que te lo lleves. Ahora, si tienes algún negocio o alguna profesión, conserva lo mínimo para poder operar, ¿no? Accesos, documentación fiscal indispensable y aquello que te permite seguir trabajando sin interrupción, o sea, todos los materiales o maquinaria que necesites para poder llevar a cabo tu trabajo diario. Aquí hacemos mucho énfasis en que
parece algo pequeño, pero esto es enorme, porque si tu trabajo depende de una herramienta o de un equipo, de algún instrumento, pues lo tienes que resguardar. Porque a muchas personas les explota el problema familiar y además de eso pues se quedan sin trabajo o sin los elementos necesarios para su trabajo, y eso pues no es un detalle menor, ¿no? Es un golpe directo a tu estabilidad. Y ahora, realizar esa precisión, es importante que también tomes en consideración que nosotras te estamos recomendando resguardar tus documentos, los de tus hijos, si es que se van a ir contigo, y aquellos documentos que puedan considerarse que son de los dos. No estamos recomendando para nada que tomes documentos personales de tu pareja, ni hacerte de información de manera indebida. Además de que no es necesario, te puede poner a ti en un riesgo, y la idea del paso cero pues es protegerte, no complicarte la vida. Bueno, aquí tenemos este segundo bloque que hablamos ya del patrimonio. Aquí es donde la mayoría de las personas se confía y después paga muy caro esa confianza. Si hubo matrimonio, tarde o temprano van a llegar las discusiones en torno a las consecuencias dependiendo del régimen patrimonial bajo el cual te casaste. Si fue sociedad conyugal o separación de bienes, ¿no? Y si no hubo matrimonio, pero sí concubinato o una relación de hecho, pues hay cosas que también se tienen que probar. Entonces, no vamos a convertir esto en un curso, pero sí vamos a dejarte como que una brújula para que te puedas ubicar un poquito. Si hubo sociedad conyugal, lo que muchas personas conocen como bienes mancomunados, pues la discusión siempre va a girar en torno a lo que se adquirió durante el matrimonio y qué bienes quedan fuera, ¿no? Si hubo capitulaciones matrimoniales, que son como los acuerdos que se realizan antes de casarte, en donde se establece y pactan qué es lo que entra, qué es lo que no, y qué es lo que va a pasar en caso de una separación. Les voy a ser bien honesta, la realidad es que no hay muchas capitulaciones matrimoniales, o al menos a mí en la práctica profesional que tuve, pues fueron muy pocas veces las que yo vi capitulaciones matrimoniales, ¿no? Entonces, aquí es importante que te pongas a pensar, ¿no? De qué está conformado ese patrimonio, si se produjeron rentas, si hay ganancias y cómo se va a liquidar. En este terreno, el error más común es pensar o creer que compensarlo, es decir, todo lo que adquirimos entra, ya con eso basta, y pues no, porque dentro de un juicio lo que pesa son los documentos, los datos y pues lo que tú puedes acreditar dentro del juicio. Por eso, si existen inmuebles, vehículos o bienes relevantes que se adquirieron durante la relación, tiempo compartido, etcétera, conviene ubicar y resguardar esos documentos base, como son pues las escrituras, los contratos, las facturas, recibos. Si por ejemplo hay algún inmueble que están rentando, esos recibos de pago de la renta son importantes, contratos de arrendamiento, los datos mínimos que te puedan permitir rastrear los pagos, ¿no? Como estados de cuenta bancarios. Y bueno, aquí sí es importante que consideres que si no puedes llevarte los documentos sin riesgo, no lo hagas. Muchas veces basta con que puedas tomar a lo mejor una fotografía de esos documentos en donde puedas ubicar claramente la dirección del inmueble, o por ejemplo los folios reales que luego aparecen en las escrituras, o la notaría, el acta, etcétera, ¿no? Entonces eso es importante, porque bueno, esos documentos los puedes obtener más adelante sin ningún problema. O sea, tu abogado o tu abogada te puede explicar cómo los puedes conseguir. Y aquí sí queremos hacerte dos advertencias muy claras y creo que son bastante responsables. Uno, no te puedes arriesgar por documentos. Si hay un peligro, no hay discusión. Aquí tu integridad y tu vida vale más que cualquier papel. Y dos, todo lo que conserves debe de utilizarse única y exclusivamente para fines legales. O sea, dentro del procedimiento, no para que puedas amenazar a la otra persona, no para que lo exhibas o para dañar, ¿no? O sea, en paso cero la estrategia es jurídica, no una guerra personal. Entonces, en este punto también hay una distinción que conviene tener en mente sin que te enredes, ¿no? ¿Qué son los documentos públicos? ¿Qué son los documentos privados? Los documentos públicos, como su mismo nombre lo dice, son actas, instrumentos notariales, son documentos que fueron expedidos por la autoridad, por una autoridad, y suelen poder obtenerse una copia por las vías legales correspondientes, ¿no? Aquí sus abogados les van a explicar. Y los documentos privados son aquellos que se firman entre particulares. Normalmente solamente son dos. Entonces es, por ejemplo, si tú firmas un contrato de compraventa, pues tú te quedas con, privado de compraventa, tú te quedas con una copia y la otra persona se queda con la otra copia. Entonces, si se llegan a perder, desaparecen o te los esconden, pues el problema va a crecer
de manera exponencial. Una fotografía te puede servir, pero híjole, eso sí es un poquito complicado, porque si tú sabes que hay algún inmueble o algún bien que se adquirió o se documentó a través de un contrato privado, sí conviene que pues trates de hacer lo posible para poder obtenerlo, porque muy difícilmente lo vas a poder hacer posteriormente, ¿sale? Entonces, ese es un dato importante. Ahora, pasando al régimen de separación de bienes. Aquí muchas veces la gran mayoría de las personas dicen, bueno, pues en el régimen de separación de bienes tú lo tuyo, yo lo mío y bye. Pero no funciona así en muchos casos. ¿Por qué? Porque aquí el punto importante, y que creo que la gran mayoría de las personas no entienden, es que el régimen de separación de bienes no significa que no haya derechos. Es cierto que normalmente se pensaba así, pero en ciertos casos existe la compensación económica. Es decir, si una persona se dedicó preponderantemente al hogar, al cuidado de la familia, de la casa, pues la lógica es muy sencilla. El patrimonio familiar no se construye solamente con el que aporta económicamente, también se construye con quien sostuvo el hogar para que la otra persona pudiera desarrollarse. Entonces, si tú estás en este escenario, lo que importa es poder acreditar esa dinámica. Es decir, quién llevaba la rutina escolar, médica, doméstica, cuidados de la casa, etcétera, ¿no? Quién asumía el cuidado cotidiano, cómo se organizaba la familia para que la otra persona pudiera dedicarse exclusivamente al trabajo. ¿Cómo lo podemos acreditar? Pues aquí sí vale la pena que consideres fotografías de ciertas cuestiones, mensajes de texto, por ejemplo, en donde tú te pongas de acuerdo con tu pareja diciéndole, bueno, tú te encargas de la casa, yo me encargo del trabajo, tú llevas a los niños, yo estoy trabajando. O sea, es decir, que comúnmente se llevaba a cabo esa dinámica, ¿no? Y si bien es cierto, esto muchas veces se sostiene con ciertos testimonios, ayuda a que tengas todas estas constancias digitales, todos estos medios de comunicación, toda esta evidencia de la distribución real de los roles, ¿no? Y aquí sí es bien claro, creo que es importante que expliquemos que no es para espiar, sino para poder probar lo que fue tu vida de manera cotidiana, porque eso también se vuelve un tema importante dentro del juicio. ¿Y qué es lo que pasa si no hubo matrimonio? Bueno, cuando no hay matrimonio, pero si hay concubinato o una relación de hecho, aquí hay cuestiones adicionales. ¿Por qué? Porque lo que tienes que demostrar es la existencia de esa relación, ¿no? Además de las aportaciones que tú realizaste y que el tiempo que duró esa relación, pues surgieron derechos. Entonces, aquí, ¿qué es importante? Las actas de nacimiento, si es que hubo hijos en común, son sumamente relevantes para poder demostrar esa relación. Pero si no hay hijos, no pasa nada, no te preocupes. Pueden servir otro tipo de cuestiones, por ejemplo, fotografías de eventos sociales, eventos familiares, mensajes. Sobre todo las fotografías que te pueden demostrar una temporalidad, ¿no? Y esto obviamente relacionado con otros elementos como son los testimonios, pues permiten acreditar la existencia de la relación, su duración y la naturaleza que tenían, ¿no? Muchas veces cuando, por ejemplo, abren estados de cuenta o cuando ponen beneficiarios en seguros o algo así, ponen concubinato y muchas veces ponen el nombre de la persona. Entonces esos documentos pues son sumamente importantes y claro que nos sirven, ¿no? Y aquí es importante que tú tengas todos estos documentos para que se los puedas dar a tu abogado o a tu abogada y que él tenga todas estas herramientas para poder trabajar con ello, ¿no? En cuanto al tercer bloque de los hijos y de las hijas, aquí sí quiero ser extremadamente clara, ¿no? Salirte de casa no te hace automáticamente perder derechos respecto de tus hijos. Pero al cambiar la dinámica cotidiana desde el primer día, esa dinámica después pues se va a volver relevante, ¿no? Cuando se discuten temas como la guardia y custodia, las convivencias, los alimentos, y cuando vienen preguntas, ¿no? De ahora quién se va a encargar de los niños, quién se va a encargar de llevarlos a la escuela, quién se va a encargar de las cuestiones médicas, etcétera. ¿Por qué esto es importante? Porque en materia familiar la autoridad observa cómo está funcionando la familia en la realidad. No solamente lo que alguien dice que debería de ser, ¿no? Entonces, aquí si hay hijos, el paso cero también te exige que te hagas ciertas preguntas como las que les comentaba, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora que yo me salga?
cómo se van a cubrir esas necesidades, cuáles son los acuerdos a los que vamos a llegar y las rutinas generalmente. Entonces, muchas veces el conflicto, en la mayoría de los casos, no empieza el día de la demanda, empieza cuando la familia cambia esa dinámica, ¿no? Cuando el sistema de familia cambia la forma en la que operaba normalmente, y eso pasa pues el día que una persona decide salirse, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento en que tú te sales, pues se empieza a construir una dinámica familiar completamente distinta, y esa dinámica pues va a ser observada y va a ser valorada por un juez. Ahora, uno de los puntos más importantes de todo este video y que quiero comentarlo sin ningún matiz es que evidentemente si existe una violencia real, un riesgo latente para ti y para los niños, pues aquí lo prioritario es salir y protegerse. No hay ninguna estrategia jurídica que valga la pena que tú pongas en riesgo tu vida. Ninguna estrategia jurídica, ningún documento y ningún objeto, ¿ok? Si hay peligro, no planifiques, no negocies, no te quedes ahí, sal y busca ayuda. Primero está tu seguridad siempre. Y también es importante que sepas que si las condiciones lo permiten, actuar con la cabeza fría y con más estrategia te va a ayudar, ¿no? El paso cero no es para decirte no te salgas, es para que no te salgas a ciegas, es para que entiendas que necesitas protegerte desde un inicio, pues tu identidad en cuanto a documentos que puedas requerir, en cuanto a elementos y objetos que necesitas para tu vida cotidiana, para tu capacidad de trabajar, para los elementos mínimos que después van a sostener tu patrimonio y tu familia, ¿no? Entonces, evidentemente, antes de dar ese paso, pues te sugeriríamos que hablaras con un abogado, con una abogada, pregunta con claridad qué puedes prever, pero si estás en el caso de que vas a tomar la decisión en ese momento, pues detente a pensar un poquito en este video y ve qué puedes recuperar y en qué te puede auxiliar esta parte. También es importante que le preguntes a tu abogado, por ejemplo, las implicaciones que tiene en tu estado el que te salgas del domicilio, ¿no? Porque la diferencia de salirte con una estrategia a salirte a ciegas no está solamente en la decisión de irte, sino en la información con la que te das ese paso. Ya que en estos temas, pues actuar con estrategia no siempre va a resolver, te va a resolver el conflicto como tal, no te lo va a solucionar, pero sí te puede ayudar a que llegues a ese conflicto con mejores condiciones, ¿no? Mejor preparado, con mayores herramientas. Y bueno, es importante que sepas que todos estos videos son informativos. Estos videos los hacemos porque hemos notado que hay mucha gente que como que no entiende muy bien estos temas, pero jamás este video va a sustituir la asesoría profesional que requieres, el que un abogado vea tu asunto de manera particular, porque en el derecho familiar pues es cada caso. Pueden cambiar muchísimo, ¿no? Entonces te sugerimos que asistas a una asesoría profesional, ¿no? Y pues recuerda que el juicio no empieza en los juzgados, se empieza directamente en el paso cero, y preparar bien el paso cero pues no solamente te va a dar ventajas, sino también te va a dar tranquilidad. Muchísimas gracias por escucharme. Si quieren que hablemos de algún tema en específico, por favor déjenlo en los comentarios, pueden visitar nuestras redes sociales y aquí estaremos atentos. Muchísimas gracias.